Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes. Estamos arrancando esta segunda semana no, te llevamos para la tercera semana del mes de agosto, lunes 16 de agosto del año 2021. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra plataforma 4B TV Diálogos y los lunes, ya sabe usted, es de esta conversación, esta charlas, este intercambio de opiniones de Cuatro Vientos con dos de sus más queridos amigos y colaboradores de nuestro portal de cuatrovientos.net, amigos y amigas. Fíjese que estamos de nueva cuenta con nuestros queridos amigos y analistas políticos Daniel Solorio Ramírez, quien es maestro en Derecho Constitucionalista, un muy reconocido, prestigiado y respetado activista social en mexicano. Y Armando Duarte Mole, sociólogo, académico, universitario, doctor en estudios de desarrollo global, también muy reconocido, y pues a los dos les damos la más cordial de las bienvenidas y el agradecimiento de siempre. Armando, Daniel, bienvenidos. Buenos días. Bueno, pues amigos y amigas, miren, el día de hoy son dos temas que los tenemos también que aderezar con información que se está generando el día de hoy en la Ciudad de México y precisamente durante la conferencia del presidente de la República, la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los temas son dos iniciativas, dos leyes, reformas que impulsó Jaime Bonilla el año pasado. La primera, la ley de educación aquí en la entidad, que fue rechazada por inconstitucionalidad. El Poder Judicial de Baja California, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California y el Consejo de la Judicatura de Baja California presentaron una controversia por esta reforma constitucional. Por un lado, la ley de educación la presenta por su parte el secretario de Educación, que posteriormente estuvo coordinando la campaña de Marina del Pilar Ávila a la gubernatura del estado. Y bueno, estas dos iniciativas, estas dos leyes han sido rechazadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas en el transcurso de la semana pasada. Entre jueves y viernes fueron las dos. La primera, totalmente declarada inconstitucional, la del Poder Judicial del Estado de Baja California, y la segunda, la ley estatal, totalmente también declarada inconstitucional porque no se consultó a las comunidades indígenas ni tampoco a los grupos de discapacitados, y eso fue una violación al orden constitucional. Lo decretó así los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el tema del Poder Judicial, pues simple y sencillamente también lo mismo, amigos y amigas, ha quedado suspendida esta reforma porque también tiene graves problemas de consulta también al Poder Judicial de Baja California, y con eso también los magistrados dijeron, no, esto está mal, vamos también a ordenar que se retire, vamos a ordenar que se repita de nueva cuenta en el Congreso de Baja California las formas legales para poder sacar adelante en el Poder Judicial reformas de esta naturaleza. Y bueno, como son temas de carácter judicial, estimado Daniel, me gustaría mucho que pudiéramos comenzar contigo y lo que está sucediendo, lo que yo me estaba refiriendo el día de hoy, estos dos temas que están demostrando cómo también el activismo legislativo del gobernador Jaime Bonilla Valdés está siendo minado, está siendo derrotado en la Suprema Corte de Justicia una vez más. Bueno, pues hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo también, calificó como buena la administración, el gobierno que ha tenido Jaime Bonilla en estos últimos, pues ya casi 2 años de que tenemos a Jaime Bonilla y al partido Morena, ¿sí?, gobernando a la entidad. Entonces ese es un contexto político que también me gustaría, Daniel, que también lo pudiéramos analizar, y Armando también. Vamos a dejar que lo agarre primero por el lado judicial, Daniel, y después comentamos contigo, Armando, el tema político. Adelante, mi estimado Daniel. Bueno, mi primera referencia será a las reformas que hizo el gobernador Bonilla al Poder Judicial del Estado, que básicamente se dividen en dos vertientes. La primera, pues hizo una reforma para desaparecer
el Consejo de la Judicatura, el llamado Consejo de la Judicatura. En ese punto yo he apoyado esa reforma porque me parece que el Consejo de la Judicatura no tiene mucho sentido en una región como Baja California, donde el Poder Judicial todavía no es tan grande y que entonces puede manejarse toda la administración del Poder Judicial a través de un órgano administrativo que dependa directamente del Pleno del Tribunal Superior. Por eso esa parte yo no la he descalificado. Pero sí he descalificado completamente la otra vertiente manipuladora del gobernador Bonilla, y celebro que la Suprema Corte acabe de suspenderle esa parte. La otra vertiente de esa reforma es la que le permite al gobernador Bonilla nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia según su propia voluntad. Ser él quien decida qué personas ocuparán los cargos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y luego esas personas nombradas por él de manera inmediata y directa tendrían la facultad de decidir quiénes serán jueces, secretarios y el resto del personal. Esa es una cuestión que ya habíamos superado en Baja California. El gobernador del estado no debe ser él quien decida qué personas van a ocupar los cargos de magistrados. Celebro que la Suprema Corte haya declarado suspendida, aunque todavía no inconstitucional, pero sí suspendida esa reforma, porque eso al menos da tranquilidad de que Bonilla ya no va a ser el que decida nada. En la medida en que esa ley está suspendida, el gobernador ya no puede aplicar esa disposición en las pocas semanas que le quedan dentro del cargo. Eso es de celebrarse ampliamente, que el gobernador no podrá dejar herederos dentro del Poder Judicial del Estado en los más altos cargos de magistrados. Esa parte es ampliamente celebrable de la resolución que acaba de dictar la Suprema Corte de suspender. No la declaró inconstitucional todavía, no ha resuelto el fondo, pero sí dijo el ministro instructor, que es un ministro, no el pleno, no una sala. Por ley es un ministro de la Corte el que decide: admito a trámite esta demanda y por separado ordeno suspender la aplicación de esa reforma. En ese estado se encuentra el asunto. Sí, sí. La información que conocemos. Y eso significa que Bonilla ya no va a poder ser él quien manipule los nombramientos de magistrados. Y es una pena tener que expresarnos. Yo me siento apenado ante mi partido, ante Morena y ante la nación. Me siento apenado de tener que expresarme así del primer gobernador de Baja California, que no es ni panista ni priista, pero que ideológicamente sí es un prianista. Ideológicamente es un prianista, aunque formalmente sea un candidato, llegó por la vía de una candidatura de Morena. Y bueno, lo siento mucho, pero ha sido un gobernador bastante reprochable. Armando, desde el punto de vista político, ¿cuál crees tú que sería finalmente el fundamento, la causa de Jaime Bonilla para intentar ser él quien nombrara a los ministros del Poder Judicial, acá del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, Armando? Mira, no quisiera meterme en el terreno de la especulación. Eso de hurgar en las intenciones de las personas es un problema bastante serio. Incluso en la propia, en las propias ciencias sociales, ¿verdad? El tratar de descubrir la subjetividad de las personas para poder formular hipótesis o explicaciones de su comportamiento social,
pues es un trabajo bastante serio que requiere de dedicarse a hacer una investigación muy, muy acuciosa, rigurosa en términos metodológicos, para no especular. Y yo no quisiera el día de hoy, sin haber hecho todavía esa investigación, que implicaría que yo dialogara a fondo con el señor Bonilla, investigara a fondo sus antecedentes y una serie de cuestiones que me pudieran permitir a mí tener elementos para decir, no, pues lo que anda buscando es esto. Entonces, yo no quisiera entrar en esto. Más bien quiero referirme a las implicaciones políticas de los hechos que estamos analizando. Y los hechos son que, bueno, hubo una ley de educación que ya fue declarada inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también hay una ley que reforma al Poder Judicial de Baja California, que si bien es cierto, no ha sido declarada inconstitucional, se está analizando, pero por lo pronto se suspende su aplicación, porque ya fue aprobada aquí localmente, ya fue publicada en el Diario Oficial del Estado, y se supone debiera de entrar en función en un proceso normal al día siguiente de su publicación. No es el caso, porque hay un recurso ante la Suprema Corte. La Suprema Corte le da entrada a ese recurso, se está analizando el fondo del asunto, y entonces en lo que se resuelve, para evitar problemas, complicaciones innecesarias, en este caso el magistrado que hace el proyecto dice, suspéndase la aplicación de la ley y sigan las cosas como estaban. Entonces estamos ahorita bajo la vigencia de la anterior norma en relación con este tema. Son dos casos, pero no son los únicos. Ya la Suprema Corte de Justicia revirtió algunos otros que habían sido promovidos desde el Ejecutivo, que habían sido aprobados por el Congreso local, que habían sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, pero hubo quien recurrió a la Suprema Corte de Justicia y esta encuentra que esas normas, esas leyes estaban en contra de la Constitución y por lo tanto las declara inconstitucionales, en consecuencia sin efecto. Voy a hacer una analogía con los deportes, ¿no? Son goles anulados por el árbitro porque había fuera de lugar, ¿no? Es este caso que un jugador con ventaja aprovecha esa ventaja para anotar un gol, y entonces el árbitro le dice, no, eso no es correcto. Eso está en contra del fair play. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que estas leyes que fueron promovidas, que tengo entendido que todas por el Ejecutivo, y aprobadas, es claro, sin mucho análisis por parte del Congreso, pues han sido anuladas porque fueron goles metidos fuera de lugar, sacando ventaja o aprovechando ventajas, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es lo que significa? Bueno, pues que tenemos un problema de un Congreso que no ha entendido, o al parecer no ha entendido, no quiero ser terminante, pero al parecer no ha entendido cuál es su función como un órgano del Estado, en este caso del Estado de Baja California, que es autónomo, que es un poder distinto al Ejecutivo, y que han malentendido la lealtad con la Cuarta Transformación y la han convertido en sinónimo de lealtad al gobernador en funciones, o bien en aceptarle todo lo que mande sin un análisis profundo que evite estos descalabros. O sea, creo que el Congreso del Estado, si bien es cierto, son del mismo partido, la mayoría del Congreso, y que es perfectamente comprensible que pueda en un momento dado tener predisposición a ver con agrado, con simpatía y con empatía las propuestas que envíe el gobernador del Estado. No obstante ello, tiene la obligación de hacer una revisión a fondo de las cosas
Y no porque vienen de la oficina del Ejecutivo, tienen que pasar porque tienen que pasar. Ese es un error. Y sobre todo es un error en un partido que está pregonando una nueva forma de hacer política. Esto era comprensible en el régimen anterior, pero en este, en donde se supone, porque así se ha declarado, porque creo que esa es realmente la intención del presidente de la República, de hacer una transformación política del régimen político, ¿sí? Es necesario que el Congreso asuma su responsabilidad y que se quite esa tara de que, bueno, somos del mismo partido y hay que probarle todo, o es nuestro gobernador y hay que apoyarlo incondicionalmente. No, señores, sí hay que apoyarlo, pero hay que cumplir con el trabajo con mucha responsabilidad. Hay que revisar esas iniciativas que vienen y evitar que sea la Corte la que nos enmiende la plana. Yo no sé si haya habido un Congreso del Estado en algún otro estado de la República que en 2 años haya recibido tantos descalabros como ha sido el gobierno, el Congreso del Estado de Baja California. Así es. A lo mejor andamos rompiendo récord, ¿no? Somos el número 1 de mandar iniciativas o de aprobar iniciativas de ley, este Congreso, de Morena, ¿no? Yo también siento pena de decirlo, y que la Suprema Corte nos enmiende la plana o le enmiende la plana al Congreso, tiro por viaje, ¿no? Que la ley de ampliación de término constitucional del gobernador, que la ley para la otra ley que se propuso La que quería ampliar a 5 años el periodo de gobierno. Exactamente. Ajá, ahí van dos, ahí van dos. Y luego, bueno, vienen estas otras dos y no sé si haya otras que se acumulen en un plazo menor a 2 años, porque todavía no los cumple, menor a 2 años. Entonces, esto refleja una falta de cuidado por parte del Congreso a la hora de hacer su trabajo. Pero no solamente es una falta de cuidado, sino también una confusión respecto a lo que es la lealtad con el gobernante, con la cuarta transformación. Se es leal cuando se evita cometer pifias. Flaco favor le hace el Congreso aprobándole al gobernador iniciativas de ley que luego las revierte la Suprema Corte de Justicia. Flaco favor, lo pone en el muy mal. Ahí lo que debiera hacer el Congreso del Estado es, señor gobernador, fíjese que muy bien su iniciativa, sus intenciones, pero así no pasa. Le vamos a tener que hacer reformas y entonces enmendarle la plana al gobernador. Pueden hacerlo, son un poder que está al mismo nivel. No tienen por qué sentirse menos, ni mucho menos sentir que son incapaces o no tienen facultades para hacer eso. Pueden hacerlo. Sí, yo te hacía la pregunta, Armando, porque pues está el antecedente que tenemos, por ejemplo, ahorita con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que el propio presidente de la República lo ha señalado como un organismo putrefacto prácticamente, ¿no? Como un organismo que tiene que cambiar en la forma en cómo actualmente desempeña. Y también tiene que ver con el tema de que los órganos de control de los mismos poderes judiciales, tanto de la Federación como de los estados, también están muy, muy débiles, ¿no? Muy al servicio del gobernador o del presidente en turno. Y Daniel, para poder tener la certeza y para que la gente que no conoce bien cuáles son las características, los objetivos y para qué sirve un consejo de la judicatura, que es lo primero hacia donde se fue a querer minar el gobernador del estado en su reforma al Poder Judicial en Baja California. Sí, sería muy agradable, sería muy, muy bueno que nos pudieras explicar en qué consiste la función de los consejos de la judicatura, qué hacen y que también pues sabemos que cobran muy, muy, muy fuerte su trabajo, ¿no? Le resulta caro al erario. Sí, los consejos de la judicatura se originaron en Europa, en Francia, en España, en Alemania, en Italia, con el propósito de descargar a jueces y magistrados de las tareas administrativas
de las tareas de administración del propio Poder Judicial. Y para eso se crearon los consejos de la judicatura, para transferirles a ellos todo el trabajo administrativo. Pero resulta que entre nosotros, dentro del paquete de trabajo administrativo, de eso que se ha llamado trabajo administrativo, se colaron funciones de orden político muy relevantes, como por ejemplo los nombramientos, las decisiones de quién es magistrado, quién es juez, quién ocupa tal o cual, quién desempeña tal o cual tarea, y esas son funciones de orden político. Entonces, por eso los consejeros de la judicatura en nuestro país adquirieron muchísimo poder, porque tienen capacidad de decisión de a quién se le entregan los nombramientos, qué también el trabajo disciplinario, todo lo que es vigilancia y disciplina sobre los funcionarios del Poder Judicial les fue entregada también a los consejos de la judicatura. Y entonces estos señores se convirtieron en personajes con mucho poder sobre jueces y magistrados. Entonces, eso pasó. En una primera etapa así estaban. Luego los congresos estatales, como el de Baja California, se dieron cuenta de que había que reducirles un poco esas tareas políticas que los convertían en personajes tan poderosos, y les cercenaron la facultad de decidir quién es magistrado del Tribunal Superior, y esas facultades se las llevaron de nuevo al Congreso del Estado, que es como está actualmente. Pero los consejos retienen la facultad de llevar a cabo una especie de concurso de oposición para ver quiénes son los mejores prospectos y luego mandarle ternas propuestas al Congreso para que éste decida. Ahí está también el poder político de los consejeros de la judicatura, porque ellos deciden quiénes integran la terna o quién es la persona cuyo nombre llega al Congreso para que éste vote el nombramiento de un magistrado. Todo eso convirtió a los consejos en órganos excesivamente poderosos. Y bueno, nosotros tenemos un poder judicial todavía muy reducido en tamaño, muy manejable todavía, para que su desaparición no cause problemas al Poder Judicial del Estado, y sea el Pleno del Tribunal Superior, en votación democrática, quien tome las decisiones de nombrar o desnombrar o disciplinar al personal del Poder Judicial. Y bueno, dejarle a ese órgano de administración precisamente las tareas de orden administrativo. Por eso yo no reprocho nada que tenga que ver con la desaparición del Consejo, porque además se vició mucho ya en la vida práctica, aparte de su diseño estructural, se vició mucho, se volvió un lugar de gente privilegiada, de personas con altísimas prestaciones, con muy pocas tareas, la gran vida pues a costa del pueblo de Baja California. Por eso, bueno, está bien, yo veo bien que desaparezca. No sé qué vaya a decir la Suprema Corte sobre ese punto, pero cuando sentencie, pues, ¿verdad? El otro lado del asunto es devolverle a los gobernadores la facultad que tenían allá hace 40 años, 50 años, cuando Milton era gobernador del estado, cuando Sánchez Díaz era gobernador, cuando Braulio, prácticamente ellos decían, tú eres el magistrado, y va al Congreso para que cumpla el requisito de votarte. Prácticamente así quedó otra vez con la reforma de Bonilla. Me parece que eso va a ser declarado también nulo por inconstitucional en la Suprema Corte. Pero bueno, pues ahí vamos. Es una pena de verdad que el gobernador, como desesperado, porque finalmente le quedaron solo 2 años, él quería de perdida 5, y llegó hasta la ignominia
llegó hasta la ignominia por quedarse 5. Pues hablan de un gobernador dicen los rancheros, un gobernador muy poco leído. muy poco leído, como, pues es un hombre que toda su vida se dedicó a los negocios, ¿no? Así A es. los negocios, o sea, un empresario que seguramente es muy competente en materia de negocios, pero de vida pública, pues no, su fortuna fue haber conocido a López Obrador y eso lo hizo político, se volvió político en automático, sin tener mayor información de qué es la política, de qué es el gobierno. Eso lo han puesto mucho en evidencia estos 2 años. Así es, pero un político muy autoritario, poco dado a la consulta. Y eso, Armando, fue lo que sucedió precisamente en la segunda ley, la ley de educación. Esta sí, ante una acción de inconstitucionalidad que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia, pues ahí sí se decreta esta ley totalmente inconstitucional porque es increíble, en plena etapa en el que en este país se ha impulsado la consulta, sea de manera formal o a mano alzada, sea de manera legal o a mano alzada, al menos se le da cierto trámite a los interesados o a los beneficiados o afectados por una ley a que expresen sus puntos de vista. No fue así lo que sucedió en esta ley de la educación porque pues a quienes se debió haber llamado en los aspectos específicos de la educación indígena y la educación para personas con discapacidad, simple y sencillamente fueron ignorados. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Armando? Que pues aquí sí, ya existe una sentencia de los magistrados y los magistrados han dicho definitivamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene razón, esta ley es inconstitucional. Es a lo que comentaba hace un momento, ¿no? Voy a lo que comentaba hace un momento. Esa falta de aplicación por parte del Congreso para revisar una iniciativa, y en este caso una iniciativa no menor, es la Ley de Educación del Estado de Baja California. Así es. Tiene una trascendencia y un impacto en la vida política, social y económica del Estado muy importante. Entonces, frente al calibre de este tipo de reformas, me parece que el Congreso del Estado debe extremar su cuidado, su compromiso con el pueblo de Baja California y revisarla con lupa o con microscopio, si tú quieres. Y me parece, no sé, si poco explicable, increíble, que la razón por la que le haya dado reversa a esta reforma por parte de la Suprema Corte de Justicia haya tenido que ver con una cuestión de procedimiento, por favor. O sea, los diputados no sabían que había que hacer esa consulta. Sí, es increíble. Si no se hacía, la ley no iba a pasar. Que a lo mejor tiene, no la conozco, pero a lo mejor tiene en su contenido aspectos muy importantes. Pues qué lástima que se les ha echado para atrás por una cuestión de procedimiento. Entonces, francamente, que no hay justificación alguna. Triste papel de los diputados que la aprobaron. Y bueno, hay que aceptarlo, lo acepto con vergüenza, con pena, como dice Daniel, pues que sea un Congreso con mayoría de Morena, pero insisto, se malinterpreta cuál es su función, cuál es su papel y cuál es su relación, o debe de ser su relación con el Ejecutivo del Estado. Se malentiende y entonces eso abre la puerta a cometer errores de esta naturaleza que de ninguna manera se pueden justificar. Habrá, estimado Daniel, que hacer una reforma más a detalle, más a fondo para que los congresistas puedan en un momento determinado tener una actuación más informada para empezar, ¿no? De lo que están
primero de lo que traen en manos como iniciativas y después también yo no veo que exista por ley la necesidad de que los organismos del sector social se incorporen como asesores. Yo no sé si lo tenga esto, Daniel, o te agradecería mucho si pudieras aportarnos ese dato. Si existen organizaciones de la sociedad que tengan ese carácter como de asesores, si tú quieres, honoríficos, pero que estén actuando conjuntamente con los asesores legales de los propios diputados y que por sí mismo eso se convierta ya en una especie de participación activa de la organización de la sociedad civil en la elaboración de las leyes o incluso en la presentación de leyes y que no sea como ha sucedido desafortunadamente en este caso de este gobierno de Jaime Bonilla, ¿sí? Pues que casi el 60% de las iniciativas de ley que se aprueban en el Congreso de Baja California en menos de 2 años, pues son iniciativas del gobernador. ¿Qué opinas, Dani? Tu sonido, tu micrófono, por favor, tu micrófono, tu audio. A ver, ahí Bueno, está. diré unas cuantas cosas. Uno de los puntos preocupantes es que varios diputados de los que votaron las reformas de Bonilla, están otra vez en el Congreso reelectos. Ajá. Están reelectos. Y bueno, ya están mostrando también su abierta disponibilidad a complacer a la gobernadora electa. Están entrenados para complacer al gobernador en turno. Ya están complaciendo a la gobernadora Marina también con esa acción de inconstitucionalidad, que finalmente qué bueno que la presentaron, la acción de inconstitucionalidad contra la municipalización del agua. Contra esto de la municipalización. Está anunciado que ya promovieron una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Presumiblemente esa acción de inconstitucionalidad también será declarada en algún momento contraria a la Constitución por razones de mero procedimiento, si ustedes quieren. Porque lisa y llanamente no llamaron a los ayuntamientos. Dentro del procedimiento legislativo, cuando vas a votar una ley que tiene que ver con los gobiernos municipales, pues tienes que llamarlos, tienes que invitarlos a la sesión para que expongan sus puntos de vista. Eso está previsto en la propia Constitución del Estado, y con las prisas de aprobarle a Jaime Bonilla su municipalización del agua atropellada, pues la aprobaron. Entonces, ese es el primer argumento para declararla inconstitucional, porque la aprueban sin la intervención de los ayuntamientos. Ya, pues, hay pelea en este momento, afortunadamente hay pelea. Afortunadamente los regidores de algunos ayuntamientos han estado rechazando esa reforma. Precisamente hoy a las 12 del día o a las 12 o a la 1 de hoy lunes está convocada una reunión, una sesión del Cabildo para discutir un dictamen que rechaza la municipalización que el gobierno de Bonilla le está queriendo entregar. Es que descalabro tras descalabro, pues, por el autoritarismo del gobernador Bonilla, que no se detiene un ratito a darse cuenta de qué está haciendo, sobre todo cuando ya se va. Pero sí, en un rato más habrá sesión en el Cabildo Mexicalense y todo indica que será rechazada la municipalización que se está queriendo hacer entregar atropelladamente y transfiriéndole todas las deudas del gobierno estatal al ayuntamiento. Pues bueno, ese es el punto que por el momento señalo, ¿no?
Así es. Y eso, pues también da pie para platicar sobre el tema o mencionarlo, cuando menos, Armando, Daniel, de lo patético, de lo triste que pasó, cómo se aprobó aquí también esta reforma constitucional en Baja California que le permite a los municipios recuperar el manejo del agua, aunque sea de manera parcial, porque sabemos que el presidente municipal, a punto de perder en una sesión extraordinaria la semana pasada de Cabildo, iba ya el 8º voto en contra de esta municipalización por parte de un diputado independiente, Raúl Vera. Suspende en ese momento porque sabían que iba a votar en contra. A los 15, 20 minutos reanuda otra vez la votación, y el voto que faltaba de Raúl Vera, hasta donde nos han informado, se da después de 3 intentos para que se pudiera, en una conversación en Zoom, en una sesión extraordinaria de Cabildo no presencial, tuvieron que prestarle a otros regidores el teléfono porque a él lo habían bloqueado y 2 veces tuvo que decir en contra para que finalmente con los teléfonos celulares de otros de los regidores sacaron adelante entonces la votación, y así termina originalmente con 8 votos en contra, que automáticamente son 15 ediles los que iban a votar. Bueno, 8 ya estaban en contra, ya habían ganado la votación, y sin embargo el presidente municipal convoca otra nueva sesión extraordinaria, ya no convoca ni invita a los regidores que habían votado en contra, y es así como saca adelante este proyecto, este reglamento y esta ley, pues que permite la creación de organismos paramunicipales para el manejo del agua en algunos aspectos. Entonces es el caso, Armando, ¿no? Este es el caso en el que hemos visto cómo no nada más los diputados y las diputadas de Baja California actúan de esta forma. También en las salas de Cabildo se dan ese tipo de fenómenos en donde estamos encontrando finalmente el resultado de la forma en cómo se eligen a nuestros representantes populares. Y ahí los partidos políticos también deben de cambiar la forma en cómo seleccionan a sus candidatos. ¿Cómo ves, Armando, esto que sucede? Pues mira, lo comentamos la semana pasada y yo me mantengo en la misma posición. Creo que esta maniobra con la cual el Cabildo de Ensenada aprueba una ley que, como tú bien dices, es lo más probable es que sea rechazada por la Suprema Corte de Justicia, y aquí lo mismo que dije para el Congreso vale para el Cabildo y vale para el presidente municipal. Flaco favor le hace a su amigo el gobernador aprobándole las cosas así, a como se dé. Y entonces, yo creo que es una de las maniobras más sucias, es una forma muy lamentable de proceder por parte de la autoridad municipal en un tema fundamental que afecta a la ciudadanía, que va a tener consecuencias para el propio ayuntamiento en aras de una lealtad malentendida. Lo bien viene del gobernador, es mi amigo, soy leal, la saco como de lugar. No se trata de eso, no es una decisión personal, es la decisión de un funcionario que representa a un pueblo, que le dio su confianza a través del voto el día de la elección. Por lo tanto, el primer elemento de lealtad que debe de considerar es la lealtad a quien lo puso en el lugar. Y no lo puso el gobernador, lo puso el pueblo de Ensenada, ¿no? Entonces, es muy lamentable, es una forma de proceder del alcalde que revela su escasa formación política y su escasa formación ética. Ahora, esto que mencionabas, Daniel, sobre cómo también el nuevo Congreso en Baja California
podría estar de alguna manera tratando ya de ponerse a las órdenes del nuevo, bueno, murió el rey, viva la reina, ¿no? En el caso de Marina. Y esta situación que se le da la oportunidad en el ámbito de esta aparente división o la forma en como Marina del Pilar se empieza a deslindar de las acciones y del gobierno de Jaime Bonilla, pues yo no sé si esto a final de cuentas sea nada más un amague entre estos grupos de poder que les permitan llegar finalmente a algún tipo de negociación que sea también contraria a los intereses de los ciudadanos, en este caso, o el caso de los municipios, ¿no? Si estamos hablando del caso específico de la municipalización del agua, que le aprueban la pasada legislatura al gobernador Jaime Bonilla. Entonces, pero ¿qué tal? Porque, por ejemplo, sabemos que cuando, en el caso de Armando Ayala, cuando hay un grupo de regidores que son 7 los que finalmente se van a Mexicali, al Congreso, a sacar adelante su petición de juicio político, pues ahí está el diputado Molina, que es ahora el presidente del Congreso, del 24 Congreso, pues también actuando coordinadamente con la gobernadora para sacar adelante e incluso apoyar y ayudar a que esta petición de juicio político contra Armando Ayala, pues vaya lo mejor armada posible, Daniel, y finalmente, pues esperar a ver qué sucede en el transcurso de las próximas horas, en los próximos días, con el tema de este distanciamiento, de esta lucha política, en donde, como lo comentaba yo hace un rato cuando empezamos el programa, ya se involucran aspectos hasta incluso de carácter familiar de primer nivel, ¿no? El cuñado de la gobernadora y la gobernadora diciendo, esto no va a pasar. ¿Cómo ves tú, Daniel, este juego de tronos acá en Baja California? Sí, ¿no? Pareciera el Juego de Tronos. Sí, bueno, históricamente las relaciones familiares han sido determinantes en muchos momentos y lugares en la vida política del mundo. Grandes decisiones en la historia del mundo se han tomado en el seno de una familia o de una alcoba. Eso ya se sabe. Yo no quisiera opinar nada que tenga que ver con la alcoba de la gobernadora o de su marido o de su cuñado, pero es visible. Solo puedo opinar de lo que es visible. El esposo de la hoy gobernadora sigue encabezando un órgano municipal, un área del gobierno municipal muy importante, como es el área que tiene que ver con el centro de gobierno de Mexicali, con el antiguo centro comercial de Mexicali, que sigue hecho un desastre. Fue nombrado por Bonilla, no por la entonces presidenta municipal, para que se ocupara de una especie de fideicomiso donde se puso una cantidad de dinero público muy importante para que se encargara de la remodelación, reparación del centro comercial, del viejo centro comercial de Mexicali. Pero cualquiera que hoy recorra el viejo centro de Mexicali se va a dar cuenta que está peor. Hay una calle donde se ha querido arreglar al estilo de la comunidad china, pero sigue desastroso el lugar. Y está el gobierno municipal ya concluyó y bueno, está por concluir ese periodo, pero el señor sigue siendo titular de ese órgano con la presidenta municipal suplente. Y luego su hermano interfiriendo en las actividades públicas en la forma que señalas. Bueno, ahí están las cuestiones familiares,
lamentables. Yo personalmente lo lamento mucho porque yo tengo la esperanza de que Marina del Pilar Ávila sea una gobernadora que logre sacudirse a Bonilla, sacudirse la tutela de Bonilla. Ya hay mucha gente que está diciendo que no se la va a poder sacudir, pero yo soy uno de los que está viendo señales de que sí, de que se va a sacudir a Bonilla, pero quién sabe se pueda sacudir a la tutela de los panistas que la rodean de manera tan intensa en el círculo familiar. Y bueno, eso es lo que yo digo en este momento. Históricamente está evidenciado que los círculos familiares influyen más de lo que debieran en las decisiones públicas. Pues eso digo por el momento. Ok. Y bueno, pues esto finalmente nos lleva a lo que dice, a la evaluación que hace el día de hoy en su programa de noticias mañanero, el presidente de la República, en donde hay un periodista que le pregunta sobre el tema de Jaime Bonilla, si se va a incorporar al gobierno federal ahora que termina su gestión. Y bueno, primero el presidente de la República dice, bueno, él es senador, pero por otro lado también dice, ha hecho un buen gobierno. Entonces, lo que se ha analizado en este y en otros programas en donde Daniel, Armando, ustedes han participado, pero no nada más ustedes. En Cuatro Vientos han participado muchas voces en donde, y estamos hablando incluso de organizaciones civiles, de personajes de la cultura, de la economía, del turismo, que coinciden, no digamos del sector empresarial. El sector empresarial ha sido un duro crítico de la función pública que ha hecho el gobernador y eso le ha logrado también grandes pleitos, grandes enemistades, insultos por parte del gobernador. Bueno, incluso hasta los mismos políticos que llegan con él al poder y que en el transcurso de su gobierno fueron objeto también de sus maldicencias, de las maldicencias del gobernador por no haber acatado alguna disposición del propio mandatario estatal. Bueno, nos dan la idea de que pues estamos realmente ante un gobierno, por decirlo menos, malo, ¿no? Un gobierno que tan solo por lo que tú decías, Armando, la enorme cantidad de iniciativas que presenta el mandatario al Congreso y la aprueba, pues se están creando, como bien lo dices, me voy a dar a la tarea de investigar cuántas de sus leyes fueron finalmente abrogadas, desconocidas, suspendidas, señaladas como inconstitucionales en las instancias superiores del Poder Judicial de este país. Entonces, ¿será que está mal informado el presidente de la República, Armando, sobre la función pública que ha ejercido el gobernador? O la verdad somos los bajacalifornianos o este sector que lo ha criticado a lo largo de todos estos meses de su gobierno, los que estamos equivocados, los que finalmente no tenemos la razón. ¿Qué piensas, Armando? Mira, yo creo que el presidente de la República, por el compromiso que implica su cargo, debe estar bien informado. Y él tiene una apreciación muy personal sobre lo que ha sido el desempeño del gobernador Bonilla. Yo no lo cuestiono. En todo caso, y no lo cuestiono porque seguramente cuenta con mucho más información que la que yo tengo. Yo tengo una información muy, muy limitada acerca de lo que ha sido el gobierno del ingeniero Bonilla y no me atrevería a decir si es bueno o es malo. Puedo decir que ha habido cosas malas, como por ejemplo estas que estamos mencionando. Digamos, no sé si obsesión o propensión a legislar a la carrera, sin cuidado, con el propósito de lograr, qué sé yo, cumplir compromisos de campaña, dar respuesta a expectativas de grupos que lo apoyaron, o ve tú a saber cuál haya sido la motivación profunda para haber hecho todo esto.
pero sin duda alguna que estos casos que hemos comentado podemos señalarlos claramente como errores que ha cometido, y algunos de ellos errores no menores, que en mi opinión, y esto también lo digo con toda certeza, ¿verdad?, que en mi opinión son errores que un gobernador surgido de Morena, comprometido con la cuarta transformación, debería tener más cuidado de no cometer. No digo que no se cometan, todos cometemos errores, nadie es perfecto, ¿sí? Lo ha dicho el presidente una y otra vez, pero debe de tenerse cuidado. Y hay una distancia entre el actuar de un gobernante que actúa por impulso, sin reflexionar a fondo, a un gobernante que dice, a ver, sí, ok, hay que hacer esto, pero vamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso. No voy a quedar mal yo, va a quedar mal la cuarta transformación, va a quedar mal el proyecto. No tengo derecho alguno de poner a la causa en esos entredichos. Entonces, hay que actuar con responsabilidad. Y en todo caso, bueno, eso es lo que se le podría señalar al gobernador Bonilla, a la vista de lo que ha pasado. A ver, señor gobernador, ¿ve usted cómo varias de sus iniciativas han sido rechazadas? Bueno, tengan cuidado, háganlas bien. No cuestiono si estaban mal orientadas o no, si tenían buena o mala intención. Simplemente háganlo bien, que no se las vayan a tumbar, porque es peor el resultado. Le sale el chirrión por el palito, como decimos, ¿no? Entonces hay que procurar, ¿verdad?, ser más, tener otro temperamento para gobernar, siendo gobernante identificado con la cuarta transformación. Claro. Y lo mismo diría para el alcalde de ciudad. Claro, definitivamente. Daniel, ¿qué opinas? ¿Está equivocado el presidente o estamos equivocados los baja californianos? Me parece que al presidente le ganan los afectos personales. Yo no tengo mayor duda de que el presidente López Obrador le tiene mucho afecto personal a Jaime Bonilla. Eso es punto. Eso es. Le tiene mucho afecto. Él lo dijo claramente aquí en Mexicali en un acto público una semana después de la consulta que clausuró a Constellation Brands. Vino el presidente a confirmarla personalmente el rechazo a Constellation Brands, y ahí en público lo refrendó. Dos cosas, dijo: se va a Constellation Brands, se va porque se va, ya el pueblo lo decidió. Y me pareció a mí que lo dijo con mucho énfasis, precisamente porque en ese momento estaba en todos lados la campaña de Jaime Bonilla para que se quedara Constellation Brands a pesar de la consulta, llevándole abiertamente las contras a través de todos sus secretarios a la decisión que el presidente había de tomar. Entonces el presidente le dio una palmadita pública, le dijo: te quiero mucho, Jaime, pero Constellation Brands se va, ¿verdad? Y luego ya dijo públicamente, dijo: yo le tengo mucho cariño porque me ayudó mucho en mis tiempos más difíciles. Le tiene agradecimiento y punto. Yo creo que hay no le apruebo para nada, esto lo digo solo explicándolo, no justificándolo. Le tiene agradecimiento personal, se da cuenta de que finalmente ya va a dejar el cargo, no viene al caso romper la amistad personal con él ya se va del cargo de gobernador, finalmente ya le pagó con exceso, le pagó con largueza el presidente a Jaime Bonilla la ayuda que le dio en el momento en que López Obrador más lo necesitaba, y ya le está dando la despedida, ni modo. A mí me incomoda también mucho ver que va a venir de nuevo antes de que se vaya Jaime Bonilla a dedicarle otros discursos, otros discursos llenos de miel. Pero bueno, ni modo, eso es, no se lo reprocho. Claro. No se lo reprocho, solamente digo, bueno, son discursos de un amigo y no de un político. En ese caso, el presidente se quita, como él mismo dice, se quita su investidura de presidente y habla como Andrés Manuel López Obrador a su amigo. Ni modo, así es. Ni modo. De hecho, Daniel y Armando, no sé si ustedes leyeron la nota, el complemento de esta información, de esa calificación que le da de buena al gobierno de Bonilla, el presidente.
también anunció que parece que va a realizar una última gira por Baja California. A eso me refiero. Ya anunció de que creo que quiere recorrer con su amigo Jaime Bonilla los 5 o 6 municipios que tiene ya nuestra entidad, y con eso dar finalmente el cerrazón y la bienvenida a Marina del Pilar, de quien también tuvo palabras muy loables, muy cálidas, ¿no? También la ubica como una política morenista destacada, que ha estado haciendo bien las cosas y que se espera mucho de su gobierno. Entonces, esto a mí me parece también muy interesante porque lo combinó con una opinión también sobre lo que va a suceder con los gobernadores que salen a partir del último día del mes de septiembre, ¿sí? En la entidad de la República, diciendo que y pidiéndole a los nuevos gobiernos que auditen a sus predecesores, pero sin ánimo de venganza. Y aquí, cuando estamos hablando ante la posibilidad de que durante este gobierno se han expresado también voces en el sentido de que se han cometido diversas irregularidades también en el manejo del erario, por ejemplo, el caso específico de los maestros dicen que se le entregaron una cantidad enorme de recursos al gobernador y a su administración para que les pagaran la totalidad de los adeudos y ya no tuvieran ningún problema con el magisterio. Bueno, pues todavía la semana pasada los maestros interinos del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, el CETE, acá en Baja California, pues seguían insistiendo en que este era un gobierno corrupto que hizo mal uso de los recursos que la federación le dio para finiquitar, por ejemplo, el tema del magisterio. Entonces, aquí la gran pregunta, y sería la última que yo quisiera hacerles para terminar el programa, sería entonces, ¿se puede hacer la auditoría sin que lo que salga de ellas, de estas auditorías, no vayan a representar una venganza de los nuevos gobernantes hacia sus antecesores? Armando, contigo, por favor, empezaríamos. Mira, yo creo que no sería más bien eso, sino la pregunta sería, si el nuevo gobernante hace una auditoría y resulta que hubo irregularidades en el manejo que impliquen la aplicación de sanciones, si el nuevo gobierno va a permitir la impunidad o no. Y aquí yo también creo que el presidente de la República ha sido muy claro: nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley. Entonces, en este caso, no podría ser catalogado como una venganza. Seguramente que si alguien resulta afectado dirá, es una venganza. Pero no, es simple y sencillamente la aplicación de la justicia. Cuando una persona, es lo que yo pienso, una persona llega a un cargo en donde va a administrar, pasa por sus manos la decisión del destino que vayan a tener recursos del erario, recursos públicos, bueno, esa persona sabe que al desempeñar su función tiene que extremar sus precauciones, sus cuidados, para hacer un manejo impecable, pulcro, de esos recursos públicos. De lo contrario, incurre en una responsabilidad administrativa y hasta penal. Entonces, nadie puede llamarse a sorprendido. Si llega a un cargo e hizo mal uso de recursos y se descubre eso en una auditoría, quien hizo la auditoría está obligado a proceder. Okay. También aquí creo que el presidente ha sido muy claro. No soy tapadera de nadie, ha dicho. Pero además también ha dicho, no meto las manos a la lumbre por nadie, excepto por mi hijo menor, dice. Pero por todos los demás, no meto la mano a la lumbre. Si algún gobernante llega a un cargo, hace una auditoría y se encuentra que el anterior gobernante haya sido o no de su propio partido, incluso lo relacionen con él, lazos amistosos, pero que incurrió en una violación a la ley, la obligación de ese funcionario es proceder de acuerdo con la ley. Muy bien. Daniel, ¿qué opinas? Bueno,
No tengo mucho que agregar a lo que dice Armando, me parece muy bien dicho todo eso. Sí, muy bien. Un nuevo gobierno tiene que auditar al anterior y sin ánimo de venganza debe poner en manos del Ministerio Público los hechos delictivos si los encuentra. No tengo mucho que agregar a eso, pero quisiera, Luis, que me des oportunidad para decir algo que me parece muy urgente en este momento sobre la municipalización. Perfecto, dale, sí. Porque estamos justamente en el momento de la municipalización. En un rato más se va a votar en Mexicali. Es el tema del momento. Yo quisiera dar en 3-4 puntos. El proceso de municipalización no necesita una ley nueva. Entonces, ¿por qué el gobernador Bonilla va apresuradamente a aprobar una ley que empuja a los ayuntamientos a meterse al redil que él dibuja con todo y cargas económicas y todo eso? No hace falta una ley nueva. El proceso de municipalización perfectamente cabe mediante una solicitud que haga el ayuntamiento, el cabildo, al gobernador del estado, y ya con eso, por un acuerdo entre el gobernador y el ayuntamiento, las facultades se pueden transferir de manera que el ayuntamiento se entienda directamente con la Conagua para recibir las dotaciones de agua que necesita la población de cada ayuntamiento. Hasta ahí no hace falta una ley. Ese proceso se puede hacer individualmente. Cada municipio, cada ayuntamiento lo puede hacer por separado. No tienen que hacerlo todos simultáneamente, cada uno según su circunstancia. Lo que hace falta es un gobernador que coordine los procesos, que se ponga de acuerdo con los presidentes municipales y los cabildos, y que se legisle solo una vez que ya se echó a andar ese proceso de entrega del servicio de agua potable por los gobiernos estatales a los ayuntamientos. No hace falta una ley anticipada. Lo que hace falta es buena voluntad de parte del gobernador y presidentes municipales y ayuntamientos dispuestos a comprender el problema, a comprender la situación y a darse cuenta de que transferirle el agua al gobierno de Mexicali no es lo mismo que transferírsela al de Ensenada. Claro. Tijuana, todos tienen sus circunstancias particulares de sus fuentes de abastecimiento, de cómo se surten de agua, cuál ha sido la experiencia de las comisiones de servicios públicos en cada municipio, pero no hace falta una ley como la que Jaime Bonilla hizo aprobar en reformas atropelladas. No hace falta para nada. Se puede legislar con posterioridad. Lo tiene que pedir el ayuntamiento previo análisis de su propia capacidad y de sus circunstancias, y lo pide al gobernador y se hace la entrega si el gobernador tiene buena voluntad y se toman acuerdos que después se convierten en leyes. Es importante ir sembrando esa idea. Yo por eso les pedí un espacio de estos minutos para decirlo. No hace falta legislar anticipadamente. Con el artículo 115 constitucional y de ahí del 115 los ayuntamientos pueden sacar facultades para expedir sus propios ordenamientos municipales sin la intervención del Congreso, individualmente cada municipio. Ojalá que haya modo de que esto se empiece a sembrar por ahí y los ayuntamientos se vayan dando cuenta de que no tienen que depender en todo para del gobernador, y que el gobernador, la gobernadora, ya Jaime Bonilla ya se echó a perder, ya Jaime Bonilla ya no hay mucho que esperar, pero salvo que se vaya, pero que la gobernadora electa, en cuanto sea gobernadora, eche a andar procesos conciliatorios, amigables, para la entrega de ese servicio, y que no vaya a suceder que esa oposición que Marina expresó a la municipalización que está haciendo Jaime Bonilla se traduzca en los hechos en una negativa a entregar el servicio
ver, ahorita sí, vamos. los tiene que entregar ya. Repite, por favor, el último minuto de lo que dijiste porque se cortó muy feo. No te entendimos. El último minuto de lo que dijiste. Bueno, la gobernadora electa hace 10 días salió a detener a Bonilla y dijo, no, esa reforma de la municipalización no está bien, hay que darle marcha atrás. Y entonces un grupo de diputados llevaron el caso a la Suprema Corte para pedir que se declare inconstitucional. Eso lo que nos indica es que la gobernadora electa no está de acuerdo con Bonilla en ese proceso. Pero ¿cómo tenemos que interpretar esa oposición de la gobernadora electa? Se puede interpretar de dos maneras. Número uno, no está de acuerdo con la forma en que lo está haciendo Bonilla, nomás, pero sí está de acuerdo en la municipalización. La otra es Daniel, para los ayuntamientos. Esto sería muy lamentable. Sí. Esto sería muy lamentable de parte de la gobernadora electa, que una vez que tome posesión diga, no es el tiempo todavía, veremos el año que viene, dentro de 5 años, eso ya no cabe. Ojalá que la oposición de la gobernadora electa a lo que está haciendo Bonilla signifique, no estoy de acuerdo con la forma en que lo está haciendo Bonilla, pero sí lo vamos a hacer de otra manera correcta. Eso es lo que debiera significar la oposición de la gobernadora, que todavía no sabemos, nada más salió a decir ella que no está de acuerdo. Pero dijo mi plan es mi plan es aquello, no lo ha dicho, eso es muy preocupante de parte de la gobernadora electa, ya es tiempo de que lo diga. Así es. Pues eso es lo que yo tenía que decir. Perfecto, pues con eso cerramos. Gracias. Daniel, muchísimas gracias, Armando, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en el programa. Y amigos, pues no se pierdan la continuación de nuestra programación. Tenemos otra entrevista por acá también. Regresamos luego de unos minutos. Muchísimas gracias a los dos. Amigos y amigas, Cuatro Vientos, tenemos una red. Gracias. Saludos. Gracias, hasta luego. Tenemos una red donde todas las voces se encuentran eco. Gracias, hasta luego.